Hola. Primero voy a mostrar una introducción que trata de dar a entender cuáles son la búsqueda en torno a la arquitectura que he tenido durante estos años. Por lo tanto, voy a leer un texto que también está publicado en Index, en inglés y en portugués. Eduardo is saying that he will make a short introduction, and the presentation he will make is published on Index newspaper in English and in Portuguese, so you can read it later if you need. Suele ser perturbadora la sensación de vacío con la que descansa una construcción al ser. Suele ser perturbadora la sensación de vacío con la que descansa una construcción al ser finalizada. Cuando los maestros recogen sus herramientas, levantan los andamios y comienzan a limpiar para entregarte la obra. Todo parece estar dispuesto para que la vida suceda. Pero ¿cómo se construye lo demás? Lo que no se puede precisar, lo gratuito, lo que anima y da vida, para bien o para mal, en fin, todo lo que normalmente habitamos de una manera física y espiritual, todo lo que fue pensado para que la vida transcurra sin mucha más consideración que la propia de ese tremendo esfuerzo que es el construir. The feeling of emptiness once a construction process is over, when masons have picked up their tools, taken apart scaffolds, and begun cleaning up to deliver the building, is often disturbing. Everything seems to be set for life to happen. But how do you build the rest? That which cannot be defined, that which is free, what cheers you up and bears life, for better or worse. In sum, all of that which we normally inhabit in both tangible and spiritual manner, everything that was crafted and thought to make life go with no other consideration than pertaining the enormous effort that build entails. Algo que leí del cineasta Wim Wenders me recordó ese particular momento. Lo fragmentario hunde sus raíces más profundas en la memoria que en lo completo. Lo fragmentario tiene una superficie rugosa a la que nuestra memoria se puede agarrar, mientras que en la superficie lisa de lo completo la memoria resbala. Hay algo en sus palabras que se compara a la arquitectura. Probablemente la patina que el tiempo instala en la materia y en los materiales. Podría decir que son esa memoria escrita, un grabado o más precisamente una textura que afecta a los cuerpos en descomposición o, siendo más optimista, en depuración. Un tiempo infiltrado que se agarra, como dice Wenders, y decanta en todo lo que soporta memoria. Something I read from filmmaker Wim Wenders reminded me of that particular moment. That which is fragmentary dips its roots in memory deeper than that which is whole. Things fragmentary have got a rugged surface for our memory to hold on to, whereas memory just slips on smooth surfaces. There is something in that word that may be compared to architecture. It may well be time's imprint setting itself on matter and materials. We could say they are that written memory, an engraving, or more accurately, a texture that affects rooting bodies, or if more optimistic, bodies being cleansed. An infiltrated time, holding on, as Wenders put it, and decanting on everything that may bears memory. En realidad, lo que más dibujo e imagino son texturas, como algunos dibujos y collages de David Hockney o los de Sol Levitt. Me paso la vida en eso. Por fortuna,
Nunca he podido dibujar el desgaste del uso, del clima, del reparo, en fin, del tiempo. Solo llego a presumir que todo lo que cuelga se deja caer. What I really imagine most of the time and draw are textures, like some of the drawings by Sol Lewitt, or like the college works by David Hockney. My life is, luckily, spent doing just that. I have never been able to draw the wearing off of usage and of the weather and of second thought, alas of time. I merely presume anything that hangs shall fall. Sin embargo, si entendemos el dibujo del plano en la arquitectura como un claro instructivo de construcción, es decir, un manual para que un grupo de personas ajena a cualquier proceso creativo descodifique y proceda con ella como una guía de resistencia que en términos puramente prácticos debe resolverse en la ejecución, todo lo imaginado sufrirá de una inexorable letanía y solo aquello permitirá convertirlo en un hecho real. Joseph Brodsky, en un hermoso poema, dice: dejando la muerte aparte, todo aquello concerniente al espacio es prescindible, nuestro cuerpo esencialmente. Pero ¿cómo definir a qué responden las superficies de los cuerpos que a diario son infectados por el tiempo, en un proceso que a ratos parece no discriminar? Sean cuerpos vivos o inertes, naturales o artificiales, discretos o pomposos, todo debe resistir con más o menos fuerza los asaltos de la exposición, del descuido o del cuidado. En resumen, los años que inexorablemente recorren sus vidas. Lo paradójico es la vida que brota en aquel estado de calamidad. Creo que esa imagen se encuentra gran parte de la arquitectura que deseo encontrar. Una auténtica construcción. Como gran parte del registro fotográfico de Vera Angela Becker, que desde los años 50 han extraído con fascinación en el mundo de los grandes objetos industriales un infinito de grises que, provisto de un excepcional encanto, nos cuenta sin objeción su fatigada historia. Yet, how to define that to which body surfaces respond, bodies infected on a daily basis by time, in a process that every so often seems not to discriminate? Be them lively or inert bodies, artificial or natural, discrete or flamboyant, all of them must resist to a greater or lesser extent the assault that comes from exhibition of lack of care or of care itself. It's a nutshell. The years which inexorably go through their lives. The paradox lies in the life that springs during such a state of calamity. I believe it is in that image that a great part of our architecture I so desire to find lies. An authentic construction, just a vast part of the photographic records of Bern and Hilla Becker, who since the 1950s have extracted, fascinated, and from the world of big industry objects, and enacting variety of grace, which are with an exceptional charm, tell us without objections about their necrotic story. Siempre que equivocarme, podría afirmar que la construcción no desaparece de la arquitectura, por más experta en maquillaje sea el estilista, ya que justamente en el continuo estado de resistencia es donde aparece toda su fortuna. Pero si entendemos que el método constructivo de los cuerpos no solo permite fabricar, levantar o enterrar una arquitectura, sino también guiar la decantación a la cual se aferra en vida, la tensión entre ejecución y permanencia en la arquitectura, cualquiera que ésta sea, deberá enfrentarse siempre a lo que he denominado texturing,
una acción que depara una sucesión de acontecimientos y que transcurre como en un relato elíptico desde que se traza en la tierra las fundaciones hasta que decanta el tiempo todo su esfuerzo. But we do understand that the constructive method of bodies does not only allow to manufacture, lift, or bury an architecture, but also to lead the decanting to which life holds on to. The tension between execution and permanence in architecture, whichever this may be, shall always have to confront what has become to be known as texturing, an action that has in store for it a succession of events which happen on an elliptical story from the moment foundations are traced on the soil until time decants all of its effort. Siempre he admirado a los trabajadores que cultivan un oficio, sea este carpintero, soldador, albañil o enfierrador. Cada vez que visito las obras en construcción, me emociona el esfuerzo y la dedicación que ponen en su trabajo. Todo lo que construye debe resistir mucho tiempo. Tal vez porque mi padre es carpintero y yo antes de ser arquitecto fue su ayudante, reparo con tanto afecto en la construcción. Por eso, sin aprensión, podría afirmar que solo entiendo la arquitectura como un hecho concreto. I have always admired workers who cultivate their trade, be them carpenters, welders, masons, or ironsmiths. Each and every time I visit construction sites, the effort and the dedication they devote to their job move me. Everything they build must withstand much time. Maybe because my father is a carpenter, and before becoming an architect, I was his assistant, I cherish construction with such love. That is why, without any apprehensions, I could assert that I only understand architecture as a concrete fact. Las cosas como son reclama un anuncio publicitario de una conocida bebida gaseosa. Esta afirmación, muchas veces ocupada de forma trivial, carga consigo la preocupación, o mejor dicho, el interés de que nada parezca o parezca fuera de su condición, naturaleza o cualidad. La arquitectura que me interesa contiene dicho acerto como una ética de reparación, o traducido al latín, una moral de corrección. Es decir, aunque las cosas contengan múltiples significados, lo que no debe ocurrir es ser o representar lo que no es, tanto en su física como en lo material. Posiblemente una se refiere a la otra como una especie de sucesión propia de su manipulación. Construir sin apariencia, al desnudo, parecería lo correcto, tal vez, aunque no es lo central, más bien sin alegoría, sin explicación, solo privilegiando su atributo, su esfuerzo, su resistencia. Esa debería ser su expresión inicial y desde ahí todo lo que desee cargar. Algo sintomático de la construcción arquitectónica es su capacidad de discernir y arbitrar los recursos y medios disponibles de una manera justa. Detengámonos siquiera un instante en la consideración de Alberti al respecto. Yo voy a considerar arquitecto aquel que con método y procedimiento seguro y perfecto sepa proyectar racionalmente y realizar en la práctica, mediante el desplazamiento de las cargas y acumulación y conjunción de los cuerpos, obras que se acomoden perfectamente a las más importantes necesidades humanas. En definitiva, la arquitectura obliga a resolver un problema físico-material, de carga y descarga, de traslado y permanencia, de acopio y ausencia, en fin. No pretendo dificultar esta reflexión, pero una toma de terreno en mi país y quizás en todos los países que aún no han sabido distribuir sus recursos, suele levantarse de manera inversa el pensamiento arquitectónico, o al menos al margen de lo que habitualmente nos encontramos, un sitio despejado de vida. Aparentemente, en una toma la vida transcurre sin nada, o más bien con casi nada.
de lo que la arquitectura habilita. Solo un trazado de cal delimitando una futura propiedad. Pero ¿cuál es el campo que la arquitectura le concierne al respecto? Esta pregunta parece ingenua si desconocemos permanentemente su riqueza en esperanza, alegría, ingenio, amistad que tienen estas personas. Después de tanto rodeo, podríamos preguntarnos cómo proyectar una obra con sus cosas, sus recuerdos, sus dolores y remedios. ¿Cómo podríamos explicarle a los clientes, a menudo desprovistos de paciencia, vivan primero en el sitio que compraron, tómenselo. Yo mediré su desplazamiento, recordaré sus felicidades, olvidaré sus aprensiones, estudiaré su comportamiento y haré su casa feliz. Todo lo que soñaron sería un hogar. Derrocharé mis aptitudes, anularé mis prejuicios y construiré su periferia. Pablo Neruda, en su manifiesto de 1935 sobre una poesía sin pureza, destacaba la importancia de observar profundamente los objetos del descanso, para así percibir en ellos la confusa impureza de los seres humanos, la huella del pie y los dedos, la constancia de una atmósfera humana inundada de cosas desde lo interno y lo externo. Imaginemos en el Valle Central un campo sin labrar, los campesinos despejando las piedras mientras el fresco amanecer se disuelve en sus narices. Luego, convertidos la tierra en barbecho, toman aquellas piedras, preparan el mortero de barro y paja y sobre una sola línea limítrofe construyen una pirca, muda y monótona, y con la permanente corrección de la utilidad, con la única ambición de construir los límites de lo cuidado. Tal vez esta pirca sea el mejor ejemplo de una arquitectura que recibe lo que hay como un regalo, sin echar de menos lo que falta, sino más bien encontrando en los problemas las oportunidades que traen encubiertas. Recuerdo algunas esculturas de Anthony Caro que presentan física conceptualmente todo esto que trato de nombrar. Construcciones fruta de una cultura elemental, donde las piezas se van ubicando en la medida que son solicitadas, tanto en la necesidad de sostener la propia debilidad material, como por hacer aparecer la dignidad de la vida humana aún en las peores condiciones. Construcciones delicadamente improvisadas, donde sus débiles reparos logran detener el peso que cada vez los hunde en su miseria. Sin duda, aquel estado de flagelación conseguirá irisar su más hermoso presente. Parece que el detalle de la pobreza es el que permite salvar toda torpeza, allí donde los sueños van eliminando lo superficial y los dolores van reparando lo evidente. Bruce Chatwin nos recuerda en uno de sus célebres libros que los japoneses tienen una palabra, wabi, para designar la pobreza, o más bien la pobreza voluntaria, en el sentido que el Zen reconoce el carecer de bienes como una forma de poseer el mundo. Tanto en China como en Japón, la búsqueda ascética de la pobreza se deriva de la enseñanza de Buda. Un hombre lastrado por sus bienes, dijo Buda, es como un barco que hace agua. La única esperanza de ponerse a salvo consiste en echar la carga. Descansar sobre una arquitectura elemental y al mismo tiempo extremadamente material implica que algo en la materia sobrevive al pensamiento. Es así como mis gustos se inclinan por la densidad de la masa, donde el material queda incorporado no solo como colaborante estructural de las cargas físicas, sino también como lecturas posibles de la pieza final. Esta precipitación en la materialidad modelada persigue una decantación en la disciplina que explora la predisposición natural de la técnica hacia la reducción y simplificación de los hechos constructivos, poniendo en juego a la estructura no como un aparato estético constructivo, sino como en las esculturas de Martin Puryear y Tony Cragg, un esqueleto sumergido en su densidad material, permitiendo que nada quede resuelto con máxima precisión, sino tan solo ejecutadas por el arresto adecuado a su propia lógica constructiva.
Quizás por eso encontramos tanta belleza en una alfarería o en un tejido de un artesano, porque se ha obrado con todo el cuidado cultural inscrito en su memoria. To rely on an architecture that is both elementary and extremely tangible implies that something in matter survives, though. It is thus that my tastes tilt towards mass density, in which the material is incorporated not just as a structural contributor of physical loads, but also as possible readings of the end piece. This precipitation in modeled materiality seeks a decantation of the discipline that explores the natural predisposition of the technique towards the reduction and simplification of the constructed facts, risking the structure not as an aesthetic constructive device, but rather as in Martin Poyer's and Tony Craig's sculptures, a skeleton submerged in its material density, allowing for nothing to be solved with maximum accuracy, but simply executing it with the rest proper of its own constructive logic. Maybe that is why we encounter so much beauty in the pottery or in the weaves of a craftsman, because it has been performed with all due cultural care, recorded in its memory. Volver al principio de las cosas con una mirada detenida, que aprecia maravillado lo que contiene, puede ser una hermosa excusa para deambular buscando una arquitectura capaz de igualar lo que el poeta Jorge Teillier nos dijo. Lo que importa no es la luz que encendemos día a día, sino la que alguna vez apagamos para guardar la memoria secreta de la luz. To return to the beginning of things with a precise glance, one which appreciates in wonder what it contains, may be a beautiful excuse to roam about in search of an architecture capable of matching that which George Teillier told us. What's relevant is not the light we turn on day in and day out, but which we every so often turn off, to save light's secret memory. Construir desde una imagen de referencia confundida con los recuerdos en un intento de captar las tensiones concentradas en gestos elementales nos permitirá ampliar y fortalecer una simplicidad idealizada que precisamente por su condición extrema y fronteriza despertará una arquitectura contenida, fruto de su cultura, de la que alguna vez escribió Junichiro Tanizaki. To build from a referential image diffused in memories in an attempt to catch the tensions concentrated in basic gestures will enable us to broaden up and strengthen an idealized simplicity that precisely due to its extreme and borderline condition shall awake a contained architecture and the fruit of its culture, as Junichiro Tanizaki wrote back in the day. En la radio una canción me dice con acento extremeño, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Luego parte del coro reza, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volver a reír, y cada día un instante. El tiempo pasa lentamente por esta canción, y cada palabra parece un fragmento de un triste pero hermoso recuerdo. Y pienso por un instante que la vida se explica solo como un milagro. Bueno, eso decía Wittgenstein. Las canciones populares tienen una sabiduría en la que uno debería poner más atención, ya que súbitamente sintetizan toda la historia. Señor arquitecto, me dijo, ¿qué podemos construir en nuestro país si la historia se remite a lo que pasó el día de ayer y la religión se construye a base de animitas en una carretera infinita de lugares que van marcando su olvido, abandonado, perdido, desaparecido? Parece nuestro sino, dijo. Tal vez solo queda la esperanza, tan solo esperanza. Voy a partir mostrando un par de proyectos
con los que comencé como arquitecto. Luego de haber egresado en 1997, el primer proyecto que hice fue una capilla de madera, tomando en consideración estas pequeñas animitas que están a lo largo de la carretera en mi país. Junto a eso, los galpones de madera del sur de Chile, las imágenes de Vera Angela Becker, la escultura de Martin Puryear o este arca de este artista italiano que hoy no recuerdo. La construcción de un prisma que concentrara la ideología de la religión y que contuviera, por lo tanto, una cierta espiritualidad que cada vez se resume en un artefacto más pequeño. La planta solamente trataba de contener una pequeña asamblea y el orador. La sección estaba construida en base a un detalle de la arquitectura vernácula chilena que permite que la lluvia resbale, que es el detalle del tinglado sureño. Tanto el exterior como el interior era construido de un solo material. No podía ocupar ningún otro material que no fuera el de la localidad. Finalmente, la construcción de una textura que nos generara una transición entre techo y muro generaba ese prisma ideologizado en un comienzo. Al igual que la animita, esta capilla estaba instalada a un costado de un camino. El interior, ejecutado a la inversa del exterior, ya que no necesitaba resolver la caída del agua, solamente fue instalada de tope, de tal manera que construía como era como socavar el interior de esa madera esculpida. La posición de esa capilla estaba dentro de un momento intersticial que existía entre una viña y la carretera. Luego, ahora voy a mostrar una casa donde el único requerimiento específico era que fuera construida o revestida en cobre, porque el dueño trabajaba para una gran empresa buscando cobre y quería tenerla como un emblema. Creo que parte de estas imágenes de estos tarros que están tratando de formar un plano, así como estos silos que van dejando huella su manera constructiva, y lo mismo de las imágenes de Becker, la arquitectura del sur de Chile, donde las aguas quedan incorporadas en el volumen, así como la serie de imágenes de la escultura de Martin Puryear van siendo una escalada en el desarrollo del proyecto. No es una conjunción, no se juntan las imágenes y luego se hace el proyecto, sino que el proyecto va asociando imágenes. Lo que quería hacer una casa que se insertara en la tradición de las casas generadas por una letra alfabética, como la casa U de Toyohito, la casa Eli de Shinohara, la casa S de Kazuo Seijima, etc. Lo que yo quería en este caso era construir una casa en una B. Encontraba que tenía cualidades significativas de continuidad, de plegarse, de enfrentarse, por lo tanto me pareció atractiva trabajar en ella. Tenía que ser una casa que fuera construida en un solo piso, también de madera, por lo tanto ocupé una estructura muy similar a la estructura que había ejecutado en la capilla. Una secuencia de marcos rígidos
instalados de manera homogénea que van construyendo y modelando el volumen. El cobre utilizado como una membrana y la madera exterior ocupando como los cortes de ese cuerpo. Las habitaciones concentradas en esta planta alfabética como grandes muebles instalados en este gran galpón. Luego todo esto se podía armar y desarmar en base a pliegue, de manera conceptual. La estructura generada por Marcos Rigio y haciendo un poco vinculando a formas arquetípicas que ha tenido la arquitectura a lo largo del tiempo, me permitía hacer una transición entre lo nuevo y el prejuicio que tienen por lo general en Chile los clientes sobre lo que es una casa. El emplazamiento está dentro de estos nuevos sitios que se están creando de media hectárea y por lo tanto quieren vivir como en el campo, pero muy cercano a la ciudad. Algo de Martin Puryear estaba en este objeto. Cuando les digo que todavía añoran el campo, siguen viviendo con gallinas, animales, en una pequeña hectárea. Luego, la casa gallinero está también construida ya en un campo mayor, pero era una casa de muy bajos recursos, donde, como los muebles de Enzo Mari, la construcción era finalmente el objetivo de la arquitectura que quería realizar. Nuevamente una secuencia de marcos rígidos que van construyendo un volumen interior y un voladizo, me permiten poder construir un gran volumen de aire para poder ser habitado. Finalmente, levanto una construcción para luego habitarla, en una condición donde los recintos quedan en medianeros a la periferia y todo el exterior se deambula y son los estar o comedor de la casa. Gallinero se le llama a los galpones que crían las gallinas para la producción de huevos. En este lugar, los recursos de este pueblo son en base a la producción de pino para madera y la producción de huevos. La manera de asociarme con ese alrededor fue tal vez la arquitectura que encontré. Finalmente, así como los gallineros son una lámpara porque tienen que generar un día bastante continuo en las gallinas, esta casa también era una lámpara similar a ese gallinero. En esta casa el ejercicio fue similar, solamente que ahora la sección era el techo y uno habitaba debajo del techo, con dos grandes vigas maestras que cubrían y soportaban ese gran volumen. El ejercicio en realidad es repetir y ver cuántas posibilidades de modificación tiene una misma acción conceptual en la arquitectura.
así como este taller. Estos dos proyectos están ahora en construcción. Y en este caso, un taller para mi padre, que es carpintero, como decía en el texto, que trata de resolver un volumen en base al triángulo y a una viga. Y por lo tanto, en ese esfuerzo mínimo de elementos estructurales, generar finalmente un habitáculo que permita en él realizar el oficio que por tantos años ha ejecutado. Algo recorriendo Porto me encontré con el mismo galpón o algo similar al galpón que quiero o que se está construyendo para mi padre. Finalmente, existe unas secuencias bastante extensivas en torno al comportamiento de la arquitectura, y en ese sentido me pareció muy atractivo encontrarme divagando o deambulando por Oporto con este galpón para botes, donde nuevamente un triángulo y una especie de viga de nylon construían el taller de botes. Voy a mostrar dos proyectos que he realizado con Smilian. He trabajado 15 años con Smilian colaborando y siendo socio de muchos proyectos. El Teatro Regional del Biobío es el último proyecto que nosotros ganamos juntos, basado en los circos pobres de nuestro país, o lecturas un poco más complejas como la lámpara de Noguchi o estos bioobjetos de Tadeusz Kantor. El teatro chino, las construcciones fotografiadas nuevamente de Angela Becker, la manera de soportar que han generado o más bien, la manera de soporte que tienen algunos templos japoneses de poder instalarse en una geografía. Las culturas nuevamente de Bourdieu. Esto, como les digo, en la medida que se va generando el proyecto, se va, por lo tanto, acercando estas imágenes a nuestro trabajo. En principio, lo que queríamos lograr era un teatro donde ingresar a él ya era la experiencia del teatro, y no esta transición de un foyer y luego la sala de teatro. Por lo tanto, la propuesta fue hacer la parte trasera del teatro, y luego las salas estaban contenidas en los vacíos necesarios para generar los volúmenes para dos salas de diferente tamaño. Posteriormente, un velo que trataba de embalar y ocultar de manera velada este entramado, este andamiaje del teatro. El teatro está al sur de Chile, en una ciudad que se llama Concepción, donde en 1999, junto a Smilian, ganamos el primer proyecto juntos, de un concurso de un barrio cívico de 35.000 metros cuadrados. Los dos estábamos bastante inexpertos y muy jóvenes en ese momento, y aprendimos juntos a construir arquitectura. Voy a hacer un paréntesis, voy a mostrar parte de este proyecto del barrio cívico que está instalado en una antigua área de ferrocarriles, y lo que había que hacer era remodelar esta estación y en los sitios contiguos instalar los edificios públicos que se requerían. Eran 8 edificios que flotaban y al centro la estación casi enmarcada.
Las torres de los ascensores seguían la misma altura de la torre existente. En mi país el problema del sismo es un hecho grave a considerar permanentemente por la arquitectura. Este edificio no era horizontal, sino que vertical. Y en el último sismo, este edificio colapsó. Este edificio queda en esta posición, en este sitio. Era un vecino del barrio cívico. Esa consideración por la estructura que hemos tomado en consideración Smiljan y yo es parte de donde hemos tenido que responder como arquitectos. Así como en Chile los grandes planes quedan siempre truncados y lo que se pensó en el 2000, aún en el 2014 se ha construido solamente 2 etapas de 5. Por lo general en Chile se tiende a ser más mesurado y por lo tanto si no existen los recursos no se construye. Por lo tanto la ciudad siempre son fragmentos de grandes proyectos. Y este proyecto en su inicio fue pensado así y por eso distribuimos barras independientes y no un mega edificio. La rehabilitación del teatro, el teatro tenía un mural, abrimos la estación y tratamos de que el mural apareciera en una condición urbana. El hall de tercera que llevaba posteriormente a la oficina del intendente. El edificio incorporó un piso superior y por lo tanto escaleras exteriores permitían descender desde ese cuarto nivel para la emergencia. Y luego este es el único par de edificios que terminó construyéndose. Tal vez cueste 100 años en construirse, pero es el tiempo que toma Chile para hacer la edificación pública. Pero volviendo al teatro, el teatro lo propusimos perpendicular al eje con el que estaba definiendo este barrio cívico. Y nuevamente, así como la Casa Gallinero, queríamos que fuera una gran lámpara urbana, que pudiera posicionar un objeto en sitios bastante abandonados. Acá ya voy a mostrar un poco el desarrollo de este proyecto que comienza a construirse ahora en agosto. El andamiaje como una especie de volumen peludo es la estructura de este edificio, que luego está cubierta por una membrana de PTF, que es una membrana de alta tecnología que permite cubrir todo este edificio, envolverlo y tener una gran capacidad climática en su interior. Una base súper estructurada sostiene este volumen flotante que está a una ribera de un gran río en esta ciudad. La sala pequeña de 250 para 50 personas quedaba colgada y la sala grande en realidad ocupaba todo el volumen de este andamiaje. Y como les decía, las personas deberían tener la percepción que están trepando por una estructura y luego y eso es parte del teatro. O sea, no es solamente la obra, sino que su mismo circular por esta retícula ya es la teatralidad que nosotros ambicionábamos.
una estructura bastante simétrica que permitía un ordenamiento y una organización para las personas que lo habitaran en él de manera bastante rápida. Y nos ayudaba mucho a que el sismo pudiera ser resuelto. Por lo general en Chile los ingenieros tienden a producir edificios simétricos, permitiendo así bajar los costos estructurales. El edificio está construido con pilares de 30 por 30 y por una modulación de 4 por 4 aproximadamente. Y en el hall pudimos construir una estructura de madera que sostenía un pequeño volumen. Las salas de 250 personas y las salas de 1.200 personas tenían una aproximación similar y solamente cambiaba su tamaño. Finalmente mostraré el proyecto de un concurso que comenzó construyéndose o que permanentemente se realiza en Estados Unidos y que ha ido expandiéndose a varios otros países como Chile, Roma y bueno, no recuerdo lo otro. Y permite sacar a la luz arquitectos que están todavía en una condición de emergencia o emergente. Lo que propuse era llevar, y el proyecto es hacer un balneario urbano en la época veraniega. Por lo general en Chile, en las épocas festivales, desde la primavera a verano, este ejercicio de balneario urbano que hacen en Nueva York se ha realizado por mucho tiempo, así como tal vez en muchas culturas. Y lo que tienden a construir siempre ha sido una sombra templada. Lo que quise hacer es nuevamente volver a tomar esa construcción cultural y llevarla o más bien desdibujarla y volverla a construir nuevamente. La serie de imágenes que van construyendo esta memoria visual en el desarrollo del proyecto. Este es el sitio donde se instaló este proyecto. El sitio era muy largo y por lo tanto quería ocupar y habitar todo el largo de ese patio. Y lo quería habitar como si fuese una estructura tensada, con elementos a la compresión y elementos a la tracción. Y eso generaba un campo ya artificial y de ocupación de ese patio. Luego, una cubierta que tamizara la luz y posteriormente y que diera pesadez a la estructura, y luego una cubierta como un gran mantel que se inflaría cada vez que los vientos lo tomaran. La planimetría es sin una organización clara, sino más bien cómo la estructura se desenvolvía en esta gran superficie. Así como les decía, con elementos a la compresión y elementos a la tracción. Luego unas bancas de madera que proporcionaban más bien un paisaje artificial y no se referían al uso, y una piscina que contenía el agua. Los requerimientos de este proyecto era construir con agua, lugares de estar y sombra. Lo que me interesó en este proyecto era indagar en la capacidad de no generar forma como venía haciéndolo en proyectos anteriores,
sino que la forma fuera resultante de un comportamiento estructural. Por lo tanto, era una fuerza más bien que uno imaginaba, pero no tenía certeza de la definición de los cuerpos. Tal vez lo más gratificante de este proyecto fue que la abstracción en la cual cae la arquitectura, luego al ser habitada, puede generar que una niña ría en un objeto que fue construido de manera abstracta y pensando solamente en que pudiera estar habilitado estructural y constructivamente, y donde las cosas más bien se dan en una plena libertad. Muchas gracias.